y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy bien. Nuestra lectura bíblica fue tomada del libro de Daniel en el capítulo 12. Daniel capítulo 12. El último capítulo del libro de Daniel. Y antes de leer esta lectura bíblica del libro de Daniel, quiero leerles un pequeño párrafo del libro Eventos de los Últimos Días. Dice en la página 15, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en estos días finales. La luz que Daniel recibió de parte de Dios le fue dada especialmente para estos días postreros. Y entonces el párrafo que continúa dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 del profeta Daniel. ¿Qué capítulo dice que hay que estudiar? El 12, ¿por qué? Contiene una advertencia que todos nosotros necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Así que el capítulo 12 debe ser estudiado cuidadosamente, porque dice que tiene una advertencia que todos nosotros necesitamos comprender antes del tiempo del fin. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo final de la historia de este mundo? Las señales todo a nuestro alrededor nos dicen que el fin está a las puertas. Las cosas que están sucediendo a nivel mundial y que hemos venido estudiando en estas últimas semanas nos han llegado a convencer. Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, cuando vosotros veáis todas estas cosas, reconoced que está cerca a las mismas puertas. Y luego él agrega en el versículo 33 de Mateo 24, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así que la generación que vea el cumplimiento de las profecías será la generación que esté viva para ver la culminación de todas las cosas. Por eso yo creo, porque estamos viendo el cumplimiento de Mateo 24 y de las demás señales que el Señor Jesús dejó, por eso yo creo que esta es la generación final. Si nosotros vivimos nuestra vida en esta tierra y no morimos de una muerte repentina, como nos podría tocar esta misma noche, porque no sabemos, pero mirándolos a ustedes, yo les puedo decir que la gran mayoría de los que estamos aquí estaremos vivos para ver el fin de todas las cosas.
Y lo sé porque el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas que sucedan, sepan que el fin está a las puertas. Nosotros hemos estudiado algunas profecías que los profetas de antaño hubieran querido ver cumpliéndose como nosotros lo estamos viendo en esta hora. Hay cosas que hace 20 años atrás no estaban sucediendo. Hay desarrollos a nivel mundial que hace 25 años atrás no nos imaginábamos que se iban a dar tan rápidos, pero ahora ya están delante de nosotros. Hemos visto cómo esa señal que Jesús dejó en Mateo 24, cuando Él dijo, y cuando veáis la abominación que causa desolamiento, o la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta. Pueden buscar ese pasaje del Señor Jesús en San Mateo en el capítulo 24. Dice el versículo 15, por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo dijo, cuando vean la abominación desoladora. Profecía de Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén. Y hubo una señal inequívoca que se dio justo antes de la destrucción de Jerusalén y que fue la señal para los discípulos que debían huir de Jerusalén. El profeta Daniel menciona la abominación desoladora 3 veces en su libro. La primera mención está en Daniel capítulo 9. La segunda mención de la abominación desoladora está en Daniel capítulo 11. Y la tercera y última está en Daniel capítulo 12, que es el que estamos estudiando en esta noche. La primera mención de la abominación desoladora en el capítulo 9 tenía que ver con la destrucción de la ciudad y del santuario. Vamos a buscar en Daniel capítulo 9. Dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miraba atentamente el número de los días que había Jehová revelado al profeta Jeremías, que durarían las desolaciones de Jerusalén hasta 70 años. La ciudad de Jerusalén
estaba destruida. Había sido destruida y desolada. Noten que estamos hablando de la abominación desoladora. La ciudad de Jerusalén había sido asolada, destruida, estaba en ruina. Solamente había escombros y el pueblo de Israel estaba cautivo en Jerusalén, en Babilonia. Jerusalén estaba totalmente destruida. Y Daniel estaba leyendo la profecía porque él quería saber cuánto tiempo durarían las desolaciones de Jerusalén. Y Dios le envió su ángel para revelarle. Dice en el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel es el ángel Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 7 y de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Destruirá qué? La ciudad de Jerusalén y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La versión Valera del 2000 dice un poquito diferente. ¿Alguno de ustedes tiene la versión Valera del 2000 con ustedes? ¿Sí? ¿Quisieras leerla? Ese último versículo que acabamos de leer, el versículo 27, la segunda parte. Con muchos. Hasta ahí igualito que la nuestra, pero ahora escuchen lo que sigue. Gracias. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que lo decretado caiga sobre el desolador.
La profecía de Daniel, y no la vamos a estudiar en esta noche porque no es nuestro propósito en esta hora estudiar esto, sino ir al capítulo 12, donde habla otra vez de la abominación desoladora para nuestros días. Pero les estoy mostrando de cómo esta profecía que dio el Señor Jesús en Mateo 24 y que Él hizo referencia a Daniel, tuvo un cumplimiento en los días de Cristo, pero va a tener un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. A ver si me explico. Cuando Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Él estaba haciendo referencia a este versículo que estamos leyendo, que acabamos de leer. En el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Y Cristo dijo, cuando veáis eso, que alguien ejecute la abominación desoladora, tienen que huir, tienen que escapar. El que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no baje a su casa a recoger su ropa, el que está en el campo no vuelva a entrar otra vez dentro de la ciudad, huya de inmediato si quiere salvar su vida. Él estaba haciendo referencia a este pasaje. Pero resulta que Mateo 24 tiene un segundo cumplimiento. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 40 dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primer cumplimiento no es sino un pálido reflejo de lo terrible que será su segundo cumplimiento. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. En otras palabras, si Dios no perdonó ni a la ciudad amada, Jerusalén, porque vino una desolación terrible, vino el desolador, y el desolador fue el Imperio Romano. La primera destrucción de Jerusalén fue en manos de los babilonios y fueron llevados al cautiverio. Pero al final de 70 años vino la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y el profeta Nehemías y el profeta Esdras y otros regresaron del cautiverio con parte del pueblo, reconstruyeron la ciudad y reconstruyeron el santuario, el templo de Jehová en Jerusalén. Pero 400 años más tarde, la ciudad fue destruida otra vez y fue asolada peor que la primera vez. Esa vez, quien destruyó la ciudad y destruyó el templo que había sido reconstruido fue el Imperio Romano. El ejército romano destruyó completamente la ciudad. La masacre de la destrucción de Jerusalén fue tan grande, que normalmente la ciudad de Jerusalén tenía más o menos en aquella época, estamos hablando del año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén tenía normalmente unos 50,000 habitantes. Para aquella época era una ciudad relativamente grandecita, aunque no muy grande. Bueno, si se ponen a pensar que la ciudad de Roma tenía 1,000,000 de habitantes, pues Jerusalén era pequeña, pero Roma era la capital de todo el imperio. ¿Ok? Sin embargo, cuando vino la destrucción de Jerusalén, murieron más de 1,5 millones de judíos en la masacre.
Y usted dice, pero ¿cómo? Si la ciudad de Jerusalén solo tenía 50.000 habitantes, ¿de dónde salieron tantos judíos? 3 veces al año los judíos habían sido instruidos por Dios en su palabra que tenían que venir a Jerusalén a adorar. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Todos los judíos venían de la diáspora, de donde vivieran en cualquier parte del país, ya sea de Palestina, de Israel, o aún de otras ciudades y naciones, viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y justamente el Imperio Romano, el ejército romano, escogió la fecha exacta, cuando la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. Fue para la fiesta de la Pascua. Sitió la ciudad de Jerusalén y los judíos ya no pudieron escapar. Los soldados romanos mataron a filo de espada. En aquella época no existía la pólvora ni existía armas de fuego, sino cuerpo a cuerpo era la matanza, con lanzas, con espadas, con cuchillos, con dagas. Los soldados se metieron dentro de los muros de la ciudad y comenzaron a matar. El historiador judío Josefo dice que la masacre fue tan y tan terrible que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén, como corre el agua en un día de lluvia, ríos de agua. Como las callejuelas de Jerusalén son en bajada y son angostas, el agua cae, se forman ríos y corren sobre las piedras. Una de las calles más tortuosas y sinuosas o sinuosas se llama la Vía Dolorosa. Y por esa vía le tocó a Jesús cargar la cruz. Cuando Pilato les había dicho, ¿a quién queréis que os suelte? En otra Pascua, 39 años antes de esta fecha que les estoy hablando, en el año 31, porque esto pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén, pero en el año 31, 39 años antes, justamente en un día de Pascua, Pilato les había presentado a un asesino, a un sedicioso, un hombre terrible, un revolucionario, sicario. Sicario quiere decir que mataba a sueldo. Y al otro lado les presentó a Jesús de Nazaret y les dijo, se acostumbra a soltar un hombre en la fiesta de la Pascua, ¿a quién queréis que os suelte? Y los judíos gritaron, suelta a Barrabás, a este crucifica, refiriéndose a Cristo. Y Pilato quedó espantado y azorado de escuchar lo que el populacho gritaba por incitación de sus líderes religiosos. No podía creer que escogieran a un hombre que se sabía que era un asesino, en lugar de un hombre que lo que había hecho era bienes, había sanado a la gente y que todo el pueblo lo quería. ¿Cómo ahora el pueblo se podía voltear en contra de él? Mientras él estaba realizando el juicio de Cristo, vino un mensajero a decirle, tu mujer tuvo anoche una pesadilla terrible, soñó con este hombre y tu esposa te suplica que no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Cuando Pilato escuchó eso, se espantó. Un sueño de su esposa.
diciéndole que no tuviera nada que ver con la muerte de ese hombre. Mandó a traer una palangana y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y otra vez los líderes judíos y la multitud gritaron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben, se cumplió literalmente el pedido del pueblo. Sobre ellos y sobre sus hijos recayó la sangre del Hijo de Dios. No habían pasado todavía 40 años. 1,5 millones de judíos masacrados. Pero lo sorprendente de todo eso es que ni un solo cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. Ni un cristiano perdió la vida. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan. El que esté en Judea, salga fuera. El que esté en Jerusalén, abandone la ciudad de inmediato, no vuelva atrás para nada. Miren, sucedió algo increíble. La ciudad había sido sitiada, pero de pronto, cuando los judíos ya no soportaban el sitio que duró varias semanas, cuando ya no había comida ni agua para beber en la ciudad y los judíos estaban a punto de rendirse en forma misteriosa, sin explicación humana, los ejércitos de las águilas romanas, al mando del general Cestio Galo, emprendieron la retirada. Se fueron, dejaron la ciudad y levantaron el sitio. Los judíos interpretaron eso como que Dios estaba con ellos y los había librado de las manos de los romanos. Y entonces salieron a perseguir a los romanos. La gente salió con palas, con lanzas, con todo lo que encontraron a perseguir al ejército romano que estaba emprendiendo la retirada. Y en el apuro de correr para alcanzarlo y tratar de matar al ejército, dejaron las puertas de la ciudad abiertas. Los cristianos que estaban en la ciudad y no habían podido huir porque la ciudad estaba sitiada por los enemigos, aprovecharon esa oportunidad y huyeron de inmediato por las puertas que quedaron abiertas. El ejército romano retornó. Y retornó con más soldados, con más batallones, y esta vez no hubo retirada. Y la masacre fue terrible. Sin embargo, los judíos habían visto que las palabras del Señor Jesús se habían cumplido y sin embargo no hicieron caso. Pero los cristianos vieron la señal de la abominación desoladora. ¿Y cuál era esa señal? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y eso está en Daniel capítulo 9, ya lo leímos. Luego, uno ejecutará la abominación desoladora en el ala del templo. ¿Qué era lo que ejecutó en el ala del templo?
que termina diciendo el versículo, hasta que lo que está decretado caiga sobre el desolador. El desolador fue el ejército romano, Roma. Pero ellos hicieron algo que fue la señal para los cristianos, pero que luego la desolación y la destrucción cayó sobre el ejército romano. ¿Qué fue lo que vieron los cristianos? Déjenme leerles. Aquí en el libro El conflicto de los siglos, dice así: hablando del sitio de Jerusalén. En la página 28 y 29. Jesús declaró a sus discípulos lo que iba a caer sobre el apóstata Israel, especialmente lo que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora ciega llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora viene la explicación de qué fue lo que los discípulos vieron. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tan pronto como vieran los ejércitos romanos sitiando la ciudad y vieran los estandartes del ejército romano idólatra clavados en el suelo sagrado. ¿Se acuerdan lo que leímos? En el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. El ala del templo se extendía más allá de los muros. Y ahora les voy a dar una explicación un poquito técnica, pero que es muy interesante para entender por qué en una Biblia dice una cosa y en otra Biblia dice otra. Porque algunos dirán, bueno, el pastor pidió leerlo en Valera del 2000, pero la Biblia que leímos decía: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Pero en la Biblia Valera del 2000 decía: en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Y parece que está hablando de dos cosas completamente distintas. Sin embargo, es el mismo versículo. Está hablando de lo mismo, aunque ustedes no lo crean. En la versión Valera del 60 dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. La palabra muchedumbre o gentes en el idioma hebreo se dice goyim. Y goyim también es el nombre de la corte de los gentiles frente al templo. A ver, me explico. El templo de Jerusalén, solamente los judíos podían acudir al templo. Las personas que no eran judías y querían venir a adorar, tenían que hacerlo fuera en un ala del templo que se llamaba el ala de la muchedumbre o de las gentes, de las naciones.
de los gentiles. La palabra goyim se puede traducir como gentiles o como muchedumbre. Cristo, haciendo referencia a esto, dijo: cuando ustedes vean la abominación asoladora que está en el goyim, en el lugar sagrado del templo dedicado a los gentiles, no la parte del templo donde adoran los judíos. Entonces los traductores, como no entendían esto, le pusieron la muchedumbre. Pero ya en Valera del 90, al estudiar más a fondo y al encontrar el significado de esto, los traductores le pusieron en el ala del templo. El ala del templo es el lugar de la muchedumbre, así que está hablando de lo mismo. ¿Y qué fue lo que clavaron allí los romanos? El estandarte idólatra. Ahora, ¿qué es el estandarte? ¿Qué quiere decir la palabra estandarte? Una bandera, un estandarte es una bandera. ¿Ok? El estandarte idólatra. Idólatra quiere decir de un ídolo, de un dios falso. Justamente la bandera del ejército romano, muy parecida a la bandera de Estados Unidos en el mástil que se cuelga. Escuchen bien. La bandera de los Estados Unidos se cuelga en un mástil es un palo, un pole, ¿verdad? Y tiene arriba una bola dorada y un águila. ¿Ok? La bandera romana también tenía una bola dorada arriba del mástil y un águila. En realidad, la manera de poner la bandera en los Estados Unidos es una copia del estandarte romano. La bola dorada no representa el mundo, sino que representa el dios Sol. Por eso es dorada, esa bola. Y el dios Sol estaba representado en el mástil de la bandera, y arriba estaba el águila, que representaba las águilas romanos, o sea, el ejército romano, representaba el imperio romano en su poderío militar. Los romanos peleaban bajo el símbolo del dios Sol. Interesante, mantengan eso en mente. Y eso era un ídolo, era un dios falso, era una imagen del sol. Luego la bandera en sí traía la esfinge del emperador romano. La esfinge es el rostro del emperador, que era el representante del dios Sol. Y es interesante porque en sí había 6 símbolos idólatras en esa bandera. Yo no voy a entrar a explicar los detalles, pero de por sí el mástil es un símbolo pagano. El dios Sol es un símbolo pagano. El águila es un símbolo pagano. La esfinge del emperador es un símbolo idólatra porque los romanos adoraban al emperador y su título oficial en el imperio romano era Pontifex Maximus, que quiere decir sumo pontífice. Ese era el título del emperador romano, sumo pontífice. Por eso hasta el día de hoy, high priest o sumo pontífice se le aplica al obispo de Roma que tomó el lugar del emperador romano cuando cayó el imperio romano. Era un símbolo idólatra y la Biblia le llama a eso una abominación. Tanto en el libro de Deuteronomio como en el libro de Jeremías como en el libro de Ezequiel, el culto al sol se le llama
abominación. Por eso Cristo dijo, cuando veáis la abominación. Vamos a leer un versículo por lo menos. Vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Dice allí, en el capítulo 8 de Ezequiel, está justo antes de Daniel. Dice el versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. No voy a entrar a explicar los detalles, pero una imagen del celo es una imagen del dios Sol, representado por un obelisco, el símbolo fálico. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes llenas de imágenes, todo alrededor. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su recámara pintada de imágenes, porque dicen, Dios no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra? Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y allí sigue hablando, pero siempre la abominación tiene que ver con el culto idólatra, con las imágenes, con la imagen del celo, con las imágenes pintadas. ¿Y cuáles son las abominaciones mayores que vendrían? Dice el versículo 16, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hacia la salida del sol. La imagen del dios Sol estaba siendo adorada, y Dios le llama eso la abominación. Es una abominación a Jehová cualquiera que adore imágenes. Ahora, cuando los romanos clavaron su bandera, era una abominación. Era un ídolo que estaba puesto en el ala del templo, en el lugar sagrado, donde se usaba para adorar al Dios verdadero. Clavaron la imagen del celo en el lado norte de la ciudad. El símbolo del dios Sol. Para los cristianos esa fue la señal. Cuando ellos vieron el ídolo metido donde no tiene que estar, en el templo. Y volvamos a ver lo que el Señor Jesús dijo. Allá en San Lucas, en el capítulo 21, Cristo dijo en el versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en medio de ella váyase, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Días de retribución, de pago, su sangre sea sobre nosotros. Vamos ahora a San Marcos en el capítulo 13. San Marcos capítulo 13.
Dice el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, no entre a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Donde vean la abominación desoladora, donde no debe estar, o sea, la imagen de un ídolo que está en el templo de Jehová, en el ala del templo, donde no debe estar, ustedes saben que la destrucción ha llegado. Cuando vean a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos y vean que el ejército clava esa imagen del celo, esa imagen del dios Sol, el símbolo del dios Sol, llegó su destrucción, huyan. Dios permitió que los cristianos pudieran huir. Y ni un cristiano perdió la vida. Miren, hay un testimonio muy grande. Un historiador judío, su nombre es Flavio Josefo, que escribió varios libros que hasta el día de hoy los puede conseguir y leer, y hasta los publican hasta el día de hoy, los libros de Flavio Josefo. Él escribió varios libros, pero los que nos interesan se llaman Las Guerras de los Judíos. Son 2 volúmenes, Las Guerras de los Judíos. Josefo no era cristiano, era judío. Él vivía en Roma, no vivía en Jerusalén. Pero cuando los judíos entraron en guerra con el Imperio Romano, y por eso el Imperio Romano invadió Judea y sitió la ciudad de Jerusalén, Josefo se trasladó a Jerusalén como reportero. Él era reportero del Imperio Romano y él mandaba noticias. Y él fue el que escribió sobre la guerra en Jerusalén. Y Flavio Josefo da un testimonio tremendo. ¿Saben lo que él dice? Él dice, él es el que dice que más de 1,5 millones de judíos murieron en la masacre. Él es el que dice que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como agua en un día de lluvia, como ríos. Muchos judíos, cuando vieron que la ciudad había sido invadida y que el ejército romano había entrado y que estaban matando, corrieron a esconderse dentro del templo, el famoso templo de Jerusalén, pensando que los judíos iban a respetar el templo y no lo iban a profanar, o que quizás Dios los iba a proteger porque estaban dentro del santuario. Pero los soldados romanos se metieron y mataron también a los que estaban dentro del templo. Y Josefo dice que se hizo una catarata de sangre en las escalinatas blancas de mármol del templo, que estaba en la parte alta de la ciudad, arriba de un monte. Y dice que se veía la sangre correr como una catarata de tantos judíos que mataron. Pero miren lo que dice Josefo. Por una rara superstición, dice él, recuerden que él no era cristiano, por una rara superstición, ninguno de los seguidores de un rabí de Galilea llamado Jesús murió en la masacre, porque su rabino les había advertido de antemano y huyeron de la ciudad. Él da testimonio que las palabras de Cristo se cumplieron. Ahora, puede ser que tú quizás ni creas en la Biblia, que tu fe te esté fallando. Puede ser que tú digas, ¿y cómo yo sé que la Biblia realmente es verdadera? Bueno, déjame decirte, por lo menos tienes que creer en la historia porque sucedió. Y el libro de Josefo es un testimonio en favor de Cristo y de los cristianos. ¿Por qué? Porque es un libro histórico y un libro de un contrario al cristianismo porque era judío y sin embargo menciona a Jesús de Nazaret por nombre. Él cuenta del Imperio Romano, él cuenta de los emperadores, pero menciona a Cristo como una figura histórica que existió en aquella época y es un autor contemporáneo. La gente dice, bueno, solamente sabemos de Cristo por la Biblia, pero quizás eso lo inventaron los apóstoles. Pero tenemos la prueba de que Jesús existió
porque está mencionado por Flavio Josefo, pero también él dice que ni un cristiano perdió la vida por una extraña superstición de los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Que hasta un historiador secular da testimonio de que las palabras de Cristo se cumplieron. Habiendo visto esta abominación desoladora y cómo las palabras de Cristo se cumplieron, les leo ahora una cita más de Eventos de los Últimos Días y luego vamos a ver Daniel 12. Dice en la página 19 de Eventos de los Últimos Días: Cristo anuncia las señales de su venida y declara que podemos saber cuándo está cerca las puertas. Dice: de aquellos que vean estas señales, no pasará esa generación hasta que todas las cosas acontezcan. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor Jesús está cercana cuando veamos las señales cumplidas. Y luego en la página 13. Dios siempre advierte a los hombres los juicios que han de caer sobre ellos. Los que tienen fe en su mensaje para su tiempo y actúan de acuerdo con esa fe, en obediencia al mandato del Señor, escapan de los juicios que caen sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en esta generación. Noé creyó, obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales. Creyó las palabras de los ángeles, actuó y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal que Jesús había dicho de la ruina inminente, creyeron en las palabras del Señor y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora el Señor Jesús nos ha dejado una señal que debemos ver. Una advertencia sobre su segunda venida y de la destrucción que vendrá al mundo entero. Los que vean la señal, crean, presten atención y obedezcan la advertencia, se salvarán. Los que crean en la amonestación y la pongan por obra, salvarán sus vidas. ¿Se acuerdan la primera cita que leímos? Leamos y estudiemos el capítulo 12 del profeta Daniel. Contiene una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del fin. ¡Ah, qué interesante! Los que prestaron atención a la advertencia en los días de Cristo se salvaron. El capítulo 12 del libro de Daniel contiene una advertencia que nosotros necesitamos conocer para poder salvar nuestra vida. Ahora sí vamos al capítulo 12 del libro de Daniel. Fíjense, ya vimos cómo se cumplió la abominación desoladora en los días de los apóstoles. Ahora vamos a ver lo que atañe a nuestros días. Y comencemos leyendo con el versículo 1 en adelante, que fue nuestra lectura bíblica. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Viene un tiempo de qué? De angustia. Pero en el tiempo de angustia Dios va a libertar a su pueblo. Amén. Los que se hallen escritos en el libro.
Yo quiero estar entre aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero, porque quiero ser librado como prometió el Señor. Sigan leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo del fin en el cual la ciencia se ha multiplicado. Las palabras que estaban escritas en el libro de Daniel estaban cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, hasta nuestros días. Sigan leyendo. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuánta gente había al lado del río? ¿Cuántas personas había? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? ¿Qué pasa que no se ponen de acuerdo ustedes? Uno dice que fueron dos, otro dice que fueron tres, otro dice que fue uno. ¿Cuántos había al lado del río? A ver si lo acabamos de leer. Se lo voy a leer otra vez, a ver. Eso era nomás para ver si estaban despiertos o no. Voy a volver a leer. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos. Si dice otros dos, tiene que haber habido otro aparte de esos dos, ¿verdad? Ok, otros dos que estaban en pie, el uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Otros dos, quiere decir que ya había por lo menos uno. Y dijo uno, versículo 6, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuántos eran entonces? Uno estaba a un lado del río, el otro estaba al otro lado del río y otro estaba sobre las aguas del río. ¿Cuántos eran? No. Eran 4, porque Daniel también estaba allí. Eso nomás para que estén despiertos, ¿eh? Sí, porque cuando él tiene esta visión, está a la orilla del río, mírenlo. Daniel capítulo 10, ahí es donde comienza la visión. Daniel capítulo 10, dice en el versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Daniel estaba a la orilla del río y vio a un varón vestido de lino. Ahora volvamos al 12. Ahí es donde comienza la visión. Capítulo 10, 11 y 12 es la cuarta visión de Daniel. El libro de Daniel tiene 4 visiones principales. Son 4 visiones que están relatadas. Hay 12 capítulos, pero hay 4 visiones. Esta es la cuarta visión. Y Daniel vio en esa visión, él estaba junto al río y vio a un varón vestido de lino. Ahora volvemos al 12. Yo, Daniel, miré, versículo 5, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, ahí está el que él había visto primero. Dijo uno de los 2 que estaban a la orilla del río, al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra. Alzó las 2 manos.
a los cielos y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, la pregunta que hizo uno de los dos que estaban a la orilla del río era, How long? How long is it going to be? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y el que estaba en las aguas del río vestido de lino, que no era nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo, porque Él fue el que se le apareció a Daniel en ese sueño. Jesucristo levantó las manos al cielo y juró que iba a ser por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y sigo leyendo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El pueblo santo iba a tener que huir, iba a estar disperso. ¿Y cuándo va a ser disperso el pueblo de Dios? Cuando tenga que ¿qué? Que huir. Los cristianos en la época de Cristo estuvieron esparcidos y tuvieron que huir, ¿saben por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Y aquí dice que va a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Interesante. ¿Será esto profético o será literal? Si son proféticos, 3 años y medio, como ya estudiamos en las clases de Daniel, serían 1260 años. ¿Eso es el tiempo que va a durar la persecución del pueblo de Dios? Bueno, eso fue el tiempo que duró en la Edad Media, desde el año 538 hasta el año 1798. Tiempos y medio tiempo proféticos, 1260 años. También la persecución del pueblo de Dios en manos del papado, Roma, el perseguidor, fue 1260 años, pero ahora estamos hablando del tiempo del fin. Sigamos leyendo y vamos a ver si es literal esto o es simbólico. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Versículo 8. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora, la primera pregunta la hizo uno de los dos que estaban a la orilla del río. ¿Cuánto tiempo o hasta cuándo será el fin de estas cosas? Y Cristo juró que iba a ser por tiempos y medio tiempo, pero dice Daniel, yo oí mas no entendí. Y dije, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? La segunda vez que Daniel pregunta. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Daniel no tenía que entender, no era para él, porque eso estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Ya el Señor Jesús le había dicho eso al principio de la visión, en el capítulo 10, el que estaba vestido de lino, le dice en el versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Y mientras estaba hablando conmigo, me puse en pie temblando y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día
en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas mis palabras, y a causa de tus palabras he venido. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Miren qué clarito que dice. Te he venido a explicar lo que le va a pasar a tu pueblo, al pueblo de Dios, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que la visión cuarta de Daniel es para el tiempo del fin, es para los días finales. Pero Jesús le dice a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No las tenía que entender Daniel. Por eso él dice, yo oí, mas no entendí. Vamos de vuelta al capítulo 12, versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes escucharon lo que dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río? Bueno, yo sé que no estaban ahí, pero mi pregunta es, ¿escucharon lo que acabamos de leer que dijo Jesús? ¿Escucharon lo que él dijo con las dos manos alzadas y que juró por el que vive por los siglos de los siglos? ¿Escucharon? ¿Entendieron? Entendieron las palabras, pero ¿entendieron el significado de eso? A ver, ¿quién entendió? ¿Usted lo puede explicar? Según la Biblia, hermano, las palabras fueron selladas para el tiempo del fin. Ajá. Ahorita estamos en el tiempo del fin nosotros. El Señor Jesús recordó otra vez las palabras que Daniel dijo, y el Señor Jesús habla en el libro de Apocalipsis lo que significa revelación, y está revelado ahí de nuevo las palabras que Daniel dijo y la profecía de Daniel, de nuevo para que al fin ahora las entendamos o las sepamos. Amén. Entonces ahí Se pueden entender, ¿verdad? Amén. ¿Ok? Y esto que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, pues nomás el hermano levantó la mano. La mayoría de los que estamos aquí, estamos igual que Daniel. Dice Daniel, yo entendí, yo oí, pero ¿qué? Pero no entendí. Y fue cuando Jesús le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, eso que dice allí, los impíos procederán impíamente. ¿Dónde está citado ese versículo? Ahí está al pie de su página, ¿verdad? Dice Apocalipsis 22, 11. Vamos a comparar con Apocalipsis 22, 11. Dice el versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Jesús le dijo a Daniel, en esa época, cuando estas cosas se van a cumplir, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Va a haber una limpieza de mucha gente en el tiempo del fin. Eso tiene que ver con la obra de Cristo en el santuario celestial, donde vamos a ser limpios de todo pecado en el juicio. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto de que los impíos
seguirán procediendo impíamente, es lo que dice Apocalipsis 21:11. El que es impío, siga siendo impío. Cuando se termine el juicio investigador en el cielo, Cristo va a decir esas palabras. El que es sucio, siga sucio. Y el que es impío, siga impío. Mira, mi hermano, tú puedes llamarte adventista del séptimo día, pero si tú estás viviendo una vida sucia y no permites que Jesús te lleve a abandonar el pecado y a limpiar tu vida de todo pecado, estas palabras van a ser dichas sobre ti. El que es sucio, siga sucio. No importa que tengamos nombre de cristiano, si nuestra vida no es consecuente con lo que nosotros decimos creer, de nada nos sirve. Hay jóvenes que dicen ser cristianos y sin embargo su vida no está de acuerdo a su profesión. Viven en violación a uno de los mandamientos de Dios, pero se dicen adventistas. Cuando estas palabras se cumplan, el que es sucio va a seguir siendo sucio. Y el que es justo, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Todavía, mi amigo, hay sangre expiatoria en el santuario. Todavía Cristo intercede por nosotros. Ahora es el momento de ser emblanquecidos, purificados y limpiados. Pero para eso hay que estar dispuesto a abandonar el pecado. Dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo tengo que estar dispuesto a dejar de hacer lo malo. No te va a salvar el hecho que eres adventista, ni que tengas tu nombre escrito en el libro de la iglesia. Lo que hay que tener es el nombre escrito en el libro de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿y si tu nombre está en el libro de la vida, puede ser borrado de allí? Apocalipsis capítulo 3, dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo está en el santuario y Él dice, el que salga vencedor va a ser vestido de vestiduras blancas y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. En el juicio, cuando tu nombre sea llamado, Cristo va a interceder por ti, va a decir, límpialo, déjalo limpio porque Él ha creído en mí. Y la prueba está que ha abandonado el pecado, ha vencido el pecado. Y Él va a interceder por nosotros. Y nuestro nombre va a quedar en el libro de la vida. Pero los que no quieran vencer el pecado, los que quieran seguir pecando, ensuciando su mente, ensuciando su cuerpo, su alma. Los jóvenes hoy en día piensan que los tiempos han cambiado y que los mandamientos de Dios ya no son no hay que cumplirlos tan estrictamente. Antes había que obedecerlos, pero ahora no, toda la gente, mira, entre un novio y una novia pueden vivir en amor libre y no hay problema, porque los tiempos han cambiado. Pero todavía sigue siendo pecado. No importa que te llames adventista, si estás viviendo en pecado, no te va a salvar el hecho de que eres adventista y que tu nombre está escrito en el libro de la iglesia. El Señor va a mirar tu vida, y tu vida, si no está emblanquecida, si no está lavada, si no está limpiada con la sangre de Cristo,
Si no eres un vencedor sobre el pecado y no estás dispuesto a abandonar lo malo, de nada te sirve la profesión de fe. Volvamos ahora a la abominación desoladora, porque esto era muy importante. ¿De qué me sirve a mí saber la señal si cuando llega la señal mi vida no está emblanquecida, lavada y limpiada? En el contexto de este tiempo de angustia, y Daniel pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar el tiempo de angustia? Y Jesucristo le responde, va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero muchos en ese periodo van a ser lavados, limpiados y emblanquecidos. Pero los impíos seguirán siendo impíos. Los sucios seguirán sucios. Y los rebeldes en rebeldía contra Dios. Ahora sí, volvamos a Daniel 12. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque hay 3 periodos. El primero era tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días. El segundo es 1290, y el tercer periodo mencionado es 1335. ¿Tú entiendes eso? ¿De qué está hablando aquí? Bienaventurado el que espere y llegue. Ahora, mi pregunta es muy sencilla. Hasta un niño puede entender esto. Si el Señor le dijo a Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, ¿pueden ser días proféticos de años? ¿Puede una persona esperar y estar vivo para llegar a 1335 años? No, ni el hombre que vivió más años en esta tierra llegó a los 1000 años. Llegó solamente a 969 años, que fue Matusalén. Entonces, ¿cómo una persona puede esperar y llegar a 1335 días si fueran años? Obviamente está hablando de ¿qué? ¿De días qué? Literales, no de días proféticos, de años. Aquí hay 3 periodos, 1260, 1290 y 1335. Y todavía le dice Jesús a Daniel, versículo 13, el 12 ya lo leímos, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Por qué será bienaventurado? ¿Para quién es la bienaventuranza? Es para el que espere y llegue al final de los días. ¿De qué trata este capítulo 12? Volvamos al versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hermano, el clímax del tiempo de angustia, la culminación del tiempo de angustia va a ser la liberación del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Al final de esos días, el pueblo de Dios va a ser libertado. ¿Y qué más va a pasar? Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de una liberación del sepulcro. Va a haber una liberación de los vivos, pero también muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está hablando de una resurrección parcial que va a ser al final de los días. ¿De cuáles días? Del tiempo de angustia. Esto se pone interesantísimo, porque ahí Jesús le dice a Daniel que al fin del tiempo de angustia, cuando venga la liberación del pueblo de Dios que está siendo perseguido, y esa persecución va a durar 1260 días, va a ser esparcido el pueblo de Dios, va a ser libertado el pueblo de Dios. Pero también
le dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta no es la gran resurrección en la venida de Cristo. Esta es una resurrección en el tiempo de angustia, porque dice, en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo. ¿Cuántos de los que están aquí han oído hablar de una resurrección que va a suceder durante el tiempo de angustia? ¿Puedo ver las manos? ¿Okay? Ustedes han escuchado por lo menos hablar de eso. Los demás quizás no. De esto estamos hablando. Ahora miren cómo termina Jesús diciéndole a Daniel. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque el que llegue hasta entonces será libertado. Bienaventurado, feliz el que llegue, el que espere y llegue al final de los días. La pregunta de Daniel era, ¿hasta cuándo, Señor, durará? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y le dice, mira, la persecución va a ser 1260. Pero también la abominación desoladora va a ser 1290. Pero al final de los 1335 será libertado tu pueblo. Bienaventurado el que espere y llegue. Y ahora el versículo 13. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, al fin de esos días, que acaba de mencionar 1335 días, al fin de esos días tú, Daniel, te vas a despertar. Quiere decir que Daniel va a ser uno de los que van a resucitar al final de los 1335 días. ¡Wow! ¡Qué interesante! En esa resurrección especial va a resucitar Daniel para ver el cumplimiento de lo que él escribió. Ahora, esta no es la gran resurrección de todos los redimidos que sucede en la venida de Cristo. Esta es una resurrección especial que sucede durante el tiempo de angustia. Y Daniel va a ser resucitado al final de los días. ¿Al final de qué días? De los 1335 días. Jesús dijo, cuando vieren la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Nosotros leímos hoy. ¿Quieres entender? ¿Quieres entender eso de los 1260, 1290 y 1335? ¿Están en el futuro o están en el pasado? ¿Cómo saben? Escuchen esta cita. Review and Herald, 25 de septiembre de 1888. Año muy interesante. En las Escrituras se nos presentan verdades que tienen relación especialmente con nuestro tiempo. Las profecías de las Escrituras señalan, escuchen ahora, especialmente a ese periodo justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y esas Escrituras contienen amonestaciones y advertencias que tenemos que entender en estos días. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene una amonestación que todos necesitaremos entender en el tiempo del fin. Ahora dice, las profecías de las Escrituras señalan especialmente el periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre y contienen amonestaciones que todos necesitamos entender. Los períodos proféticos de Daniel que se extienden hasta
hasta la misma víspera de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación de la venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Pregunto, ¿lo que está diciendo Elena de White era del pasado o era del futuro? Está hablando del futuro, dice, eventos que van a suceder entonces. Y los periodos proféticos de Daniel nos señalan esas amonestaciones que necesitamos entender entonces y se extienden hasta la víspera de la gran consumación, la venida de Cristo. Ahora, si nosotros entendemos estos periodos de Daniel 12 como aplicándose en el pasado y que terminaron en 1844, ¿cómo entonces podemos entender esta cita que dice que llegan hasta la misma víspera de la gran consumación los periodos proféticos y que nos van a dar luz sobre los eventos que transcurrirán entonces, que sucederán entonces? Si Elena de White aplicara los periodos proféticos de Daniel 12 al pasado, diría, ya sucedieron. Pero ella dice, van a suceder en el futuro y nos van a dar información que tenemos que tener. ¿Te gustaría saber esa información que tiene que ver con el tiempo de angustia? Mucha gente no sabe cuánto va a durar el tiempo de angustia. Pero Daniel preguntó, Señor, ¿cuánto va a durar? ¿Cuándo será el fin del tiempo de angustia? Y Cristo le explicó cuánto va a durar la persecución del pueblo de Dios. Explicó cuánto va a ser desde que se establezca la abominación desoladora y cuánto va a ser hasta la liberación final. 3 cosas. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Aquí dice que nosotros necesitamos entender estas amonestaciones para el tiempo del fin. Y hay un propósito para todo esto. El Señor Jesús quiere que nosotros nos preparemos y sepamos lo que ha de acontecer para que no nos tome por sorpresa. Mucha gente no sabe de esto, pero Jesús lo dejó escrito. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Yo les dije, les voy a leer una cita en esta noche. Y ustedes van a parar sus antenitas. ¿Se acuerdan que en la época de los discípulos la abominación desoladora tenía que ver con algo que hizo Roma, estableciendo el estandarte idólatra de la adoración al dios Sol? Les pregunto a ustedes, Roma, hoy en día, ¿va a establecer el símbolo del dios Sol en este tiempo del fin? ¿Y cuál es el símbolo del dios Sol? El domingo. Tiene que ver con la ley dominical. Ahora escuchen la cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Wow, esto está interesantísimo. Escuchen esto. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados sigue procurando borrar de la faz de la tierra a aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. La misma mente que persiguió al pueblo de Dios en el pasado todavía quiere destruir de la faz de la tierra y borrar a todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría
que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios en estos días finales. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrir al pueblo de Dios de escarnio y burla. Los perseguidores serán los gobernantes, los ministros de las iglesias y los miembros de las iglesias conspirarán contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes, hermanos? Los gobernantes, los pastores y los miembros de las iglesias se van a levantar contra los que guardan los mandamientos de Dios. Sigo leyendo. Por calumnias procurarán destruir la fe. Por calumnias. Levantarán las dudas en la mente del pueblo, no teniendo una, así dicen las Escrituras, para presentarlo en defensa del falso día de descanso, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta de texto bíblico. Como no hay un texto que diga que hay que guardar el domingo, van a hacer promulgaciones y decretos opresivos, leyes, para obligar a la gente a guardarlo. Para obtener la popularidad y el voto, los legisladores cederán a las demandas de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en dudas con respecto a su resultado. Ahora, como en los días pasados, el Señor vindicará su verdad y librará a su pueblo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, el domingo como símbolo de la adoración al sol, los Estados Unidos se separarán completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asirse de la mano del poder papal, del poder romano, y cuando el protestantismo se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y así haga provisión para la propagación de las mentiras papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén, cuando los ejércitos romanos clavaron el estandarte idólatra en el suelo sagrado. Así, para nosotros, la apostasía de la imposición de la ley dominical será la señal para el pueblo final de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios y que nuestra nación colmó la medida de la iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver.
se va a acabar el tiempo de gracia. Cuando Estados Unidos promulgue la ley dominical, se colmó una copa. El tiempo de gracia se cierra, el ángel de la misericordia vuela para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el gran tiempo de angustia. Hermanos, el comienzo del tiempo de angustia tiene que ver con la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. El final del tiempo de angustia termina con la liberación del pueblo de Dios y pasan 1335 días desde que se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos hasta que sea liberado el pueblo de Dios y suceda la resurrección especial. Escuchen bien. No estamos poniendo fecha para la venida de Cristo, porque según lo que dice Elena de White, estos periodos se extienden hasta la víspera de la gran consumación. La víspera no es el mismo día, sino es anterior, es un poquito antes de la venida del Señor, la liberación del pueblo de Dios. El día y la hora nadie lo sabe, pero cuando se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos, usted puede comenzar a contar que al final de 1335 días viene la gran liberación del pueblo de Dios. De eso vamos a hablar mañana. La gran liberación del pueblo de Dios. ¿Verdad que es importante que estudiemos Daniel 12? Pero yo quiero terminar en esta noche diciéndote, de nada te sirve a ti conocer todas estas profecías y saber lo que la mayoría de la gente no sabe. Porque si tú le preguntas a cualquier adventista del séptimo día o a cualquier cristiano de cualquier denominación, ¿me puedes explicar Daniel 12, los 1260, 1290 y 1335 días? Y yo todavía no lo he explicado, solamente he dicho que desde que se promulga la ley dominical en los Estados Unidos hasta que sea libertado el pueblo de Dios y suceda la resurrección especial, donde va a resucitar Daniel y otros con él, van a pasar 1335 días. Esos son 3 años, 7 meses y 15 días. 1335 días son 3 años, 7 meses y 15 días. Pero ¿y qué de los 1290? ¿Y qué de los 1260? Eso lo vamos a ver mañana. Termino en esta diciendo, de nada te sirve conocer lo que la mayoría de los adventistas ni conocen ni entienden, y la mayoría de los cristianos jamás han oído hablar de estas cosas. Pero la mensajera del Señor nos dice a nosotros, hay que estudiar Daniel capítulo 12, porque ahí hay una advertencia que todos necesitamos conocer antes que venga el tiempo del fin. Ahí hay algo que tú y yo necesitamos entender. Pero si tú entiendes eso, pero no entiendes el versículo anterior que dice que tienes que ser purificado, limpiado y emblanquecido, y procedes impíamente y sigues en la rutina de siempre, un día yo voy a arreglar mi vida, un día me voy a arrepentir, un día me voy a entregar de corazón al Señor, pero sigues con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No te atreves a irte de la iglesia adventista, pero tampoco te atreves a entregarte de todo al Señor y dejar de hacer lo malo y dejar el pecado. ¿De qué te sirve? ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta hora que nos lleve a tomar una decisión firme? No más el pecado, no más la rebelión, no más la tibieza espiritual, no más seguir adormecidos y dormidos. ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, despiértanos y llévanos a tomar una decisión que cambie nuestra vida? Y que sea de verdad definitivo. Si tú no crees, si tu fe está débil,
En el nombre del Señor Jesús te digo, mira de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si eres un adventista tibio, que no eres ni frío ni caliente, sino rutina como todos los demás, con una cara bonita, te pones tu ropita linda y vienes el sábado a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, pero solo Dios y tú saben lo que haces el resto de la semana. En el nombre del Señor Jesús te digo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor llama al arrepentimiento y este es el momento. Cuando nosotros veamos que lo que venimos estudiando todas estas 2 semanas atrás, que la ley dominical está a las puertas, que ya por todas partes del mundo se están aprobando leyes dominicales y aquí en los Estados Unidos se está empujando especialmente hacia eso. Los periódicos que están anunciando que esto se viene, que ya en distintos países del mundo se están estableciendo estas leyes, y aún aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no le pides al Señor que tu vida esté de acuerdo con la profesión que dices tener, con lo que dices ser? ¿De qué te sirve llamarte cristiano si no vives como un cristiano? Cristo dice en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué te sirve que le digas Señor, Señor, yo creo en ti, pero tu vida muestra que no lo amas, ni le sirves, ni le obedeces? Pídele al Señor que te ayude a tomar la decisión hoy.